Un saludo cordial para todos, qué bueno poder estar nuevamente con ustedes. Vamos a continuar con el estudio de Mateo, el libro de Mateo. Ya habíamos hablado del capítulo 1, viendo algunas generalidades del nacimiento del Señor, y ahora vamos a continuar con el capítulo número 2. Permítanme les comparto pantalla y empezamos con este tema. Vamos a estar leyendo el libro de Mateo en el capítulo 2 hasta el verso 6 inicialmente. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Inicialmente, el contexto social del Señor, del nacimiento más bien del Señor Jesús, lo podemos ubicar en Belén, un pueblo del que se habla como una pequeña villa. Un pueblo del cual ya se había profetizado en Miqueas 5 de que sería el lugar de nacimiento del Señor. De hecho, allí, allí se cita, se hace alusión a esta cita más bien, y de cómo el Señor permitió que se cumpliese esta profecía. Un pueblo pequeño e insignificante. Eso era lo que representaba Belén en ese contexto. También debemos tener en cuenta que el momento en el que nació el Señor Jesús ejercía como líder un hombre que era cruel, malvado, que tenía cierta apariencia de bondad, pero como lo era el rey Herodes, pero sin duda era un hombre que tenía un egocentrismo marcado, tanto así que dice la palabra aquí, como lo leíamos, que se turbó el corazón de este hombre junto con Jerusalén. Es decir, fue algo sorpresivo. Nadie esperaba el anuncio de la llegada de un rey en ese momento. Y seguramente el pueblo ya estaba acostumbrado a, a los reyes que ya tenían ahí impuestos por Roma. Pero ese, es claro ver cómo este rey representaba en ese momento esa maldad y todo lo que era Roma, todo lo que a lo que estaban sujetos no solamente los romanos, sino los pueblos que estaban al mando de estos reyes. Pero más allá de esto fue ver la promesa cumplida del Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de esas adversidades, a pesar de que estaba bajo el régimen de un gobierno tirano, de un hombre que sin duda buscó la simpatía del pueblo. De hecho, se habla de que este rey empezó la construcción del pueblo perdón, del templo, de el templo allí, y la reconstrucción del templo. Y esto tardó más o menos 46 años, hablan algunos historiadores. Entonces, sin duda era un hombre cruel, astuto y que buscó la simpatía y buscó ganarse de una u otra forma el favor de la gente de allí. Y debemos buscar en todos estos textos y haciendo este estudio de una u otra manera ese paralelo de lo que es la vida del Señor, del cómo nació, en qué circunstancias llegó y de qué manera podemos nosotros aplicar a nuestras vidas o aprender sobre la vida del Señor y aprender para nuestras vidas
cosas que sean importantes, que sean valiosas, que sean de peso y de valor para nuestro vivir cristiano, para nuestro día a día. Y en esta primera parte, algo que es de, de analizar, de reflexionar, es ese entender que así como el Señor llegó en estas circunstancias adversas y aún así se cumplió el propósito del Señor, en nuestras vidas el Señor generalmente llega en procesos o en momentos y en medio de adversidades o de situaciones difíciles. No debe ser lo ideal. Lo ideal es que lo buscásemos, pero pues la palabra dice, no hay quien lo busque, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque esa naturaleza nuestra siempre nos va a empujar en dirección opuesta al Señor. Por eso es necesario que Él intervenga de manera sobrenatural y Él se manifiesta en medio de esas adversidades. Es más, es necesario muchas veces que el Señor permita muchas circunstancias que nos son o que nos fueron en algún momento difíciles para que pudiésemos empezar a girar nuestra mirada hacia Él. Creo que muchos de ustedes que ya llevan años caminando con el Señor o incluso si no llevan mucho tiempo, pueden recordar que una situación difícil les llevó a reflexionar sobre la vida, sobre las circunstancias, sobre el cómo estaba viviendo, el cómo estábamos haciendo las cosas. Toda esa adversidad, de una u otra manera, el Señor la permite, pero aún en medio de esa adversidad se cumple el propósito. El Señor, así como tuvo un propósito con el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial tiene un propósito con nuestras vidas. Por eso se generan adversidades, pero no son adversidades que no tienen una razón de ser, sino que en su trasfondo, en su objetivo, son el medio que el Señor usa para que nosotros lo miremos, para que nosotros atendamos a su llamado, para que nosotros podamos entender que hay un Dios y que tiene un propósito con nosotros y que quiere traernos nuevamente a, a su presencia, reconciliarnos con Él y que podamos empezar a caminar, que podamos empezar a vivir como Él quiere. Y en ese mover vamos a encontrar propósito. Entonces, entendamos que el Señor no lo detiene la adversidad, por el contrario, la adversidad son muchas veces son circunstancias que el Señor permite y es en medio de esa adversidad donde el Señor se manifiesta. De la misma manera, el Señor Jesús en medio de esta adversidad social, cultural, de todo lo que estaba pasando allí con el pueblo de Israel, en medio de una invasión, de una eh, imposición romana, todo eso significó el medio que por medio, y valga la redundancia, por medio de la cual el Señor tocó corazones, el Señor empezó a manifestar su propósito en la vida. Dice el verso 7 en adelante. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, abriendo tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños de que no volviesen a Herodes, regresaron por su tierra a su tierra, perdón, por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga.
porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Circunstancias adversas, las que usted se puede imaginar, y como lo hablábamos, en medio de esas circunstancias, la llegada del Mesías. Sin embargo, aquí eh, podemos dilucidar, podemos entresacar cómo se manifiesta también la oposición natural del enemigo ante los planes de Dios. Y hablo de natural porque esa naturalidad habla de naturaleza. Y la naturaleza tiene que ver con la forma que un ser, una persona es gobernada en su corazón. Hace las cosas que hace y vive como vive porque su naturaleza está implícita en sus deseos y nuestros deseos controlan nuestro comportamiento. Por eso, cuando hay un nuevo nacimiento, la naturaleza del cristiano es cambiada. Pero bueno, aquí adentrándonos un poco en el texto, podemos ver, como les hablaba ahorita, de la forma en que el enemigo empieza a oponerse a esos planes y a esos propósitos que Dios tiene para la vida del Señor Jesucristo. Y lo primero es que podemos ver allí es eh, esa sagacidad con la que actúa muchas veces el enemigo, ¿no? Un líder que se turba, ¿cómo así que va a venir un rey si yo soy el rey, si yo soy el que estoy gobernando? Sin embargo, mostrando una aparente devoción, empieza a persuadir a a los magos para que le hablen, le digan cómo va a ser y bueno, dónde va a ser ese nacimiento, cómo se va a dar, cuál es el lugar exacto. Bueno, y empieza a, a buscar esa información, pero con un propósito diferente al que aparentemente le estaba mostrando a los magos. Entonces, aquí algo que podemos evidenciar también sobre las autoridades es que debemos aprender a discernir esas autoridades. Para el Señor no era algo que le fuera a tomar por sorpresa. Él entendía, él sabía cuáles eran las intenciones de Herodes. Sin embargo, nosotros como cristianos no las conocemos, no conocemos muchas veces las intenciones de esas personas que están en autoridad o en eminencia. De una u otra manera podemos ser engañados, pero a Dios nadie lo engaña. Y el propósito del Señor se cumplió en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, a pesar de ese engaño, a pesar de esa celada que quería manifestar o tramar allí Herodes. Los magos no lo entendieron en el momento, no le pudieron discernir, pero después, y ya la palabra empieza a hablar de las advertencias, pero ya vamos a llegar a esto. Pero las autoridades que están sin fruto son la muestra de que el Señor Jesús no ha hecho nada en sus vidas. Lógico, aquí el Señor estaba naciendo, aquí el Señor estaba empezando a crecer. A lo que voy es que nosotros debemos contar con el Señor para poder discernir muchas otras cosas. Aquí el niño tenía también una suma importancia, porque si se dan cuenta, como les leía en el texto, dice la palabra que cuando llegaron los discípulos, perdón, los magos, vamos a buscar en el verso específicamente, en el verso 10 cuando dice que y al ver la estrella se regocijaron los magos, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María.
Hay algo allí muy particular. Vieron al niño y a su madre María. Y más adelante dice, después en el 13, después para que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre. Mira que hay algo particular allí, que siempre se nombra primero al Señor, al niño. Normalmente cuando uno se refiere a uno va a hablar de una mamá y su hijo, uno y normalmente lo que hace es nombrar primero a la mamá. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está el niño? Porque una u otra manera uno sobreentiende o comprende que hay una autoridad sobre el niño, que es la mamá. Siempre a nivel social se busca a hablar de la persona más importante primero. Allí está, no sé, a nivel empresarial se puede decir, mira, allí está el gerente y está el jefe de personal, pero no al contrario, porque siempre socialmente hay un estatus que se respeta, unos códigos y la persona más importante es a la que primero se le hace importancia. Sin embargo, aquí en la palabra hay también unos códigos que nos empiezan a hablar y a mostrar sobre la importancia del Señor. Y dice, el niño y su madre, no su madre y el niño. Y esto quiero resaltarlo porque muchas veces nos encontramos con personas y cuando venimos de una religión tradicional, del romanismo, o aprendimos a darle importancia más a María que al Señor Jesús. Y pues eso tiene unas implicaciones que evidentemente la palabra no quiere que se tenga. Un niño con importancia suprema. Esa era la postura de la palabra respecto al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque iba a ser el Salvador, aún para los gentiles y por encima aún de la mamá estaba el niño. Por eso vienen los presentes de los magos, incienso, mirra, oro, elementos de la época, comercialmente hablándolo, muy costosos, muy representativos. El oro, ni hablar, la mirra, el incienso eran especies costosas, pero eso da una connotación de importancia. Entonces, queridos hermanos, para nosotros debe ser importante el Señor Jesús más que cualquier otra cosa. El protagonismo en la palabra y en nuestras vidas debe ser Jesucristo. Él debe recibir toda la gloria. ¿Qué significa gloria? Se relaciona con lo que es precisamente el que tiene el protagonismo, al que se le reconoce honor, al que se le reconoce un renombre, una prioridad, un prestigio, una fama suprema que está por encima de cualquier otra. Y finalmente, ya viendo un poco más adelante el texto, nos damos cuenta de las advertencias divinas que procuran el cumplimiento del plan de Dios. A pesar de la celada del rey Herodes, a pesar de sus intenciones, el Señor supo cómo guiar a José para que José no se dejase seducir eh, por las circunstancias, que los magos no se dejasen seducir por las aparentes devociones y- e intenciones buenas, entre comillas, del rey Herodes. Llega Dios y por medio de sueños hace advertencias y los guía. Cuando nosotros reconocemos al Hijo de Dios, esto implica muchas cosas, que así como les hablaba ahorita, así como la palabra
el Señor posiciona al Señor Jesús en el primer lugar, dándole una importancia suprema, nosotros debemos posicionar al Señor también en primer lugar. No es sencillo porque somos seres idólatras. Venimos de la idolatría, sea a una religión antigua, sea a cosas materiales, sea a nosotros mismos, sin importar que todo ser humano siempre lleva un ídolo. Cuando el Señor Jesús llega a una vida, debemos darle ese lugar, ese primer lugar. Y eso implica derribar esos altares que hay en nuestro corazón. Y eso no es sencillo, eso requiere determinación, implica decisión, implica que nosotros seamos contundentes para poder seguirlo y obedecerlo. ¿Cuál va a ser ese o cuál ha sido ese ídolo que tal vez tenemos en el corazón? ¿Qué ídolo tienes? ¿Cuál ídolo te ha costado derribar? ¿Cuál ídolo te ha costado dejar a un lado? Y para darle esa gloria total al Señor, vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a adorar cosas diferentes al Señor o a darle la misma importancia que al Señor Jesús. Y eso no puede ser posible. Eso no es algo que el Señor quiere, no es algo que el Señor apruebe, pero generalmente el ser humano siempre está con la tendencia a dejar entrar ídolos en su corazón. Y entonces es fácil encontrarse en un lugar con personas que tienen al Señor Jesús y pretenden tener a la par sentimientos por una persona, por una filosofía, por una postura, qué sé yo, política, por una postura filosófica, por una postura familiar, por una postura incluso eclesiástica. Empezamos a darles unas importancias demasiado sobreestimadas a personas, a filosofías, a formas de pensar, a nosotros mismos, lo que sea, pero va a ser una importancia que va a empezar, de esas cosas va a empezar a pelear con el primer lugar que tiene el Señor Jesús. Por eso el Señor fue claro cuando hablaba a sus discípulos, quieren seguirme, después lo vamos a ver más adelante. El que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Todo lo que puede representar para una persona, lo que es, lo que piensa, lo que vive, no, niégate a eso y sígueme. Por eso aquí la importancia de que veamos cómo la palabra pone en su lugar cada cosa. María es importante, claro, hasta cierto punto, pero más importante el Señor Jesús. Y puede ser algo sencillo, puede ser algo que se nos escapa, pero está ahí. Y si algo eran cuidadosos los escribas, y las personas que escribían en ese tiempo era de este tipo de detalles. ¿Por qué? Porque no se escribían de forma al azar, de cualquier forma, sino que todo tenía su lugar. Verso 16 dice la palabra en Mateo. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Conforme al tiempo que había inquirido de los magos, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, perdón, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero yendo en Arquelado,
oyendo, perdón, que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareo. Definitivamente, y yo lo puse acá, tétricos escenarios de donde sobrevive el Salvador de Dios. Tétricos, lúgubres, si se quiere también hasta espantosos. ¿En qué sentido? Veamos el contexto. Jeremías 31:15, una profecía cumplida sobre qué, sobre una matanza también profetizada. No encuentra Herodes a los magos nuevamente, se encuentra con que fue engañado, arde en ira, obliga a su gente a matar, calcula más o menos la edad por lo que los magos le habían dicho y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Una matanza, un asesinato vil, cobarde, difícil de explicar cómo Dios permite que todos estos niños mueran, cómo permite esta situación, cómo permite este escenario tan macabro. Son cosas difíciles, pero la voluntad del Señor y su cumplimiento pueden implicar esos daños, entre comillas, colaterales, pero aún así, aun cuando hay esos daños colaterales, nada escapa a la voluntad y al propósito del Señor. Este era un lugar, un momento difícil. Y José fue advertido de, bueno, por el temor y en su corazón, sabiendo que pues estaba el hijo de Herodes gobernando, y el Señor le guía nuevamente para que se vaya a Nazaret. ¿Quién era Nazaret o qué era Nazaret? Bueno, una provincia que, de la que no está escrito en ningún lado. Empezamos hablando de Belén, pero que bueno, Belén estaba nombrada, pero Nazaret, sobre Nazaret no se había escrito nada. Algunos historiadores hablan de que era un lugar muy pequeño, de que era un pueblo de baja reputación, ningún nombramiento se le da en el Antiguo Testamento sobre el lugar. Y esa reputación, esa poca estima social, por decirlo de alguna manera, en que el pueblo de Nazaret estaba, pues implicaba también que ser llamado nazareno era un término despectivo y usado para referirse a alguien despreciable, detestable, y e incluso hay algunos relacionan este menosprecio con el Salmo 22:6-8, o Isaías 49:7, o el 53:3. Lo pueden leer después más tranquilamente. Ahorita el tiempo de pronto no nos da. Pero en términos generales, Nazaret era un pueblo que a los ojos de ese contexto, de esa sociedad, era insignificante. No tenía valor alguno. El mismo Señor Jesús quedó con esa impronta de ser de Nazaret, y bueno, por eso se le llama el Nazareno, que hay un momento también donde Natanael, si recuerdan dice el Señor textualmente, he aquí un israelita en el que no hay engaño, y este hombre cuando supo de dónde venía el Señor Jesús, fue expresivo al decir, "Ja, pero ¿de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?" Y uno pues reflexiona en estas cosas y uno dice, bueno, ¿y por qué el Señor permitió esto? ¿Por qué Belén?
porque la forma en que nació el Señor, en medio de un sitio como un pesebre, en una situación social tan difícil, con gobernantes que los caracterizaba la crueldad, el egocentrismo, el abuso del poder, situaciones sociales difíciles, complejas. Y por último, llevado a criarse en un pueblo que era despreciado y menospreciado. Y esa impronta queda en él, Jesús el Nazareno, de allá, viene de allá, siempre lo decían de allá, y como que eso le implicó al judío, al israelita de la época, la dificultad de entender que él era el Mesías. Natanael mismo lo explicó muy bien con su expresión. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y me van a decir que algo bueno salió de allá y aún así me van a decir aún más que lo que nació de allá, que salió de allá es el Hijo de Dios. Es es muy difícil entenderlo, es muy difícil comprenderlo, pero también de alguna manera es la impronta que empezaba a mostrarnos qué iba a implicar ser seguidor del Señor Jesús. Porque él mismo lo dijo, si me persiguieron a mí, si me despreciaron a mí, a ustedes, y si me odiaron a mí, a ustedes los van a odiar, los van a menospreciar, los van a tratar mal. Si yo siendo su Señor he sufrido todo eso, pues más ustedes. Y ser cristiano, y de hecho, cuando se le empezó a llamar a los seguidores de este evangelio, de de este mensaje sobre Jesucristo, se les empezó a llamar de forma despectiva cristianos. Un término donde creo que es en el libro de Hechos donde se empieza a hablar de cómo se le dio esta connotación, pero era en un tono burlesco. Y es lo mismo que el Señor vivió al salir de esta tierra, de este pueblo, de esta provincia de Nazaret. Y es una impronta que tenemos en nuestras vidas por ser seguidores del Señor Jesús. Vivimos en una sociedad, en una era de mucha tecnología, de muchos avances, muchos descubrimientos, donde el hombre parece ser que piensa que no necesita nada más porque ya lo tiene todo, pero, pero también una sociedad que trata despectivamente al cristiano. Pero no hablo del cristiano mm, temporal, no hablo del cristiano como una moda, no hablo del cristianismo cool, donde tú vives y donde se trata de vender a un Jesús que no es el Jesús, evidentemente, de la palabra. Es un Jesús que te acepta como eres, que no quiere que cambies, que, eh, que lo sigues y puedes seguir viviendo como quieres, pero no es el Señor Jesús que escribe la palabra. Pero si uno busca ser íntegramente ese cristiano apegado al mandamiento del Señor, y que y entendiendo que eso necesariamente implica distanciarse del mundo, vamos a ser menospreciados, vamos a ser tratados con, con o de una forma muy despectiva. El empezar a hablar del Señor en el medio de una conversación va a poder ser o va a ser motivo tal vez de burlas, de desprecio, bueno, ya empezó a hablar este loquito, esta loquita de su tema. No, no le demos la importancia, ¿no? Bueno, como actualmente se dice coloquialmente, cada loco con su tema. Pero esa es la marca, esa es la impronta de todo cristiano. Y es una impronta, es una señal que desde el mismo nacimiento y desde la formación de nuestro Señor Jesús estuvo allí. Y y el Señor lo permitió
porque yo puedo entender y comprender que lo que menos quería el Señor era que llegase de otra forma. De hecho, ahorita los israelitas esperan, o los israelíes esperan al Mesías aún, porque ese Mesías de la época, ese, ese Jesucristo, no llena las expectativas de ellos, no llena la medida de ellos. Es un Jesús que sí fue una buena persona, sí hizo cosas buenas, pero no cumple con esos parámetros que ellos esperaban. Esperaban a un hombre tal vez de guerra, un hombre que llegase a combatir a ese imperio romano, que llegase a posicionarse en la realeza como un rey, y eso implicaba pues despojar al imperio romano de su poder. En fin, esperaban un Mesías diferente, pero no alguien que naciese y estuviese en un pesebre, no alguien que fuese adorado por allá en lo secreto, que hubiese nacido, sí, en Belén, de pronto esperaban de allá, pero no, no que después fuera llevado a Nazaret y fuera llamado Nazareno y fuese despreciado simplemente por el hecho de saber de dónde venía. No, no, no estaba encasillado dentro de los estándares sociales del israelita de ese tiempo. Por eso, desgraciadamente, ahorita las iglesias han querido vender, entre comillas, un Jesús diferente, un Jesús que encaje en los criterios de lo ideal o en los estándares de la sociedad actual para que sea aceptado, como si Dios necesitase que vendiéramos una imagen de Él diferente a la que está en la palabra de Dios. Y no es así, no debemos hacerlo ni permitirlo ni promoverlo. Y las iglesias no deberían permitirlo. Pero definitivamente esto se da porque el nombre del Señor Jesús genera menosprecio, es motivo también de burlas. Es un nombre, sobre todo nombre, con poder para los que creemos en Él, para los que creen en Él, pero para la sociedad, para el promedio de la gente, para los que lo aborrecen, no es más que un nombre despreciable. Y este es el escenario real. Este es el escenario donde empezó a gestarse y a crecer el Señor Jesús. Por eso, conocer y ahondar un poco en estos temas y reflexionar en el cómo nació, en el medio de qué circunstancias, en qué contexto social, político, económico incluso, geográfico, y la localización, todo eso nos lleva a decir, Señor, tú querías que eh, vieran al Señor Jesús y que él no fuese impresionable o no fuese impresionante por su origen real. Sin duda Él es Dios, sin duda Él está reinando, pero nació en condiciones humildes. Se crió en lugares, ya lo vimos, despreciables, que a los ojos de la sociedad no eran atractivos. Pero ese, como lo dice el libro de Isaías, más lo vimos y sin atractivo, no era alguien que, oh, cómo, sí, vale la pena seguir, porque miren qué majestuosidad, entró en un caballo blanco, qué sé yo, con imponencia, físicamente tiene porte. No, el mismo libro de Isaías nos habla de que eh, no era agradable a los ojos de los hombres de muchas de estas formas, pero era aprobado por el Señor. Y eso lo debemos tener presente al vivir nuestra vida cristiana. No vamos a ser aprobados como esperamos o como creemos,
sino que tal vez muchas veces vamos a ser menospreciados, vamos a ser despreciados, vamos a parecer que somos sin importancia y nada más complejo que vivir esas circunstancias. Pero recordemos que el Señor lo vivió, que el Señor nos preparó para eso, que el Señor nos advirtió que si a Él se lo habían hecho, a nosotros no lo iban a hacer, pero que vale la pena servirle al Señor, que vale la pena vivir por su causa, que vale la pena hacernos llamar cristianos, que vale la pena evangelizar y de hablarles a otros de que es en este nombre, despreciado por los hombres, pero glorificado por Dios, es por medio de este evangelio, de las buenas nuevas de salvación que nosotros vamos a ser salvados, que vamos a ser sanados, que vamos a recibir la promesa y la heredad de todo aquello que el Señor prometió para quienes lo sigamos a Él. Y es importante recordarlo cuando le compartamos a otros de nuestro Señor Jesucristo. Pero también recordémoslo cuando vivamos circunstancias en las que seamos menospreciados, porque el Señor ya lo vivió. Y si el Señor lo vivió, pues cuánto más nosotros como sus discípulos. Pero recordando también su promesa de que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo y que nos iba a ayudar a vencer, porque Él ya venció esas dificultades. Ese es el escenario real, real para el Señor, real para nosotros, pero evidentemente para ese contexto, en ese momento, simplemente era un escenario paupérrimo, difícil de creer que de allí iba a surgir el Salvador, el Hijo de Dios, el Rey del mundo, el que iba a estar sentado a la diestra de Dios Padre y que iba a ser glorificado. Pero nosotros, por medio de su Santo Espíritu, ya lo entendemos. Ya podemos darnos cuenta de- del por qué nuestro Señor Jesús vivió todas estas cosas. Cerremos con una oración y digámosle, Señor, gracias. Gracias porque tuviste a bien en tus propósitos perfectos, Padre Celestial, permitir que tu Hijo, nuestro Señor Jesús, naciese en esas condiciones difíciles, en lugares que para la gente era de lo peorcito, cosas menospreciables. Eh, no, no fue honrado como muchos reyes de la época eran honrados o recibidos en la realeza, sino que en medio de la humildad, en medio de la pobreza, en medio de circunstancias y incluso de una población que no era bien vista, tú, Señor mío, estableciste allí a tu Hijo, a nuestro Señor, a nuestro Rey, nuestro Salvador, aquel que ha sido glorificado, Señor mío, está sentado a tu diestra, aquel que ahora nosotros llamamos nuestro Señor y por medio del cual nosotros hemos sido redimidos. Y todo aquel que en él crea, como dice tu palabra, para salvación. Gracias, Señor mío, porque tú no buscas, por medio de tu Salvador, no buscaste generar asombro, llenando la medida de los hombres de aquella época. De igual manera, tú buscas que los que se acercan a tu Hijo en esta época, Señor mío, y en este tiempo lo hagan no por lo que puede darles, no por sus riquezas, porque evidentemente las tiene, Señor mío, ha sido engrandecido, sino por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo, por su humildad, por negarse a sí mismo. Por eso, Señor mío, siempre debemos glorificarte, buscarte, siempre poner en el primer lugar, Señor mío, derribar esos ídolos de nuestro corazón que impiden que nosotros te sirvamos como tú quieres, Señor mío. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a tenerte siempre, Señor mío, aún delante de los hombres, en el primer lugar, porque nada somos sin ti. No merecemos nada de crédito. No podemos atribuirnos un poquito de tu gloria, ni siquiera una pequeña porción
porque tú lo hiciste todo, Señor mío. Es por ti y solamente por ti, Señor mío, que hemos sido redimidos, que hemos sido llamados, que hemos sido capacitados, que hemos sido justificados, Señor. Gracias por darlo todo en esa cruz. A ti te damos la gloria, la honra y el poder porque te pertenecen, Señor mío. Y gracias por permitirnos, eh, por medio de este estudio, Señor mío, ahondar en estas cosas que parecen insignificantes, pero que revelan, Señor mío, también tus propósitos perfectos. Te damos la gloria y la honra, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos vemos en la próxima oportunidad. Continuaremos con este estudio. Bendiciones, hermanos, y saludos.